La defensa del señor Marvito Villanela solicita al amparo del principio constitucional de legalidad penal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal y artículo 350, inciso 1, literal B, se sirva a declarar, señor magistrado, fundada la excepción de improcedencia de acción deducida a favor de nuestro patrocinado por la supuesta imputación por el delito de lavado de activos. Por tanto, solicitamos se disponga el sobreseimiento definitivo del proceso penal en ese extremo. ¿Por qué razones los hechos imputados, señor magistrado, son atípicos en contra del señor Marvito Villanela? Por 5 razones fundamentales que vamos a proceder a desarrollar durante nuestra exposición. Primero, ¿qué tipo de atipicidad, doctor? ¿Relativa, sí, absoluta? Estamos cuestionando la tipicidad absoluta, señor magistrado. Adelante. Le decía que tenemos 5 argumentos generales o líneas generales para sostener la tipicidad de la conducta del delito de lavado de activos. En primer lugar, las operaciones comerciales celebradas en su condición de agente inmobiliario del señor Marvito Villanela son conductas lícitas, señor magistrado, que se encuentran dentro de los criterios de la imputación objetiva como conductas neutrales o conductas estereotipadas o conductas socialmente adecuadas. Asimismo, como en segundo lugar, hay una imposibilidad dogmática el acuerdo plenario de el delito. También, o el 3-2010, a ver, vean. Perdón. Sí, no se preocupe, señor magistrado. Continúo. Le decía que la segunda razón es respecto a que existe una imposibilidad dogmática de considerar el delito de fraude en la administración de personas jurídicas como delito fuente. Como tercer argumento central, que en este caso, señor magistrado, no se presenta el elemento normativo que dentro del campo dogmático se le conoce como integración, como fase sucesiva o como fase concurrente del delito de lavado de activos. Como cuarto punto, señor magistrado, la sola receptación patrimonial, o como la doctrina lo conoce, el aislamiento de dinero, no configuraba delito de lavado de activos en los hechos que son objeto de imputación al señor Marvito Villanela. Y finalmente, señor magistrado, vamos a postular pues una ausencia de tipicidad subjetiva, concretamente una ausencia del dolo y en otro elemento de interna trascendente diferente al delito de dolo o diferente al dolo. Señor magistrado, la primera idea central, las operaciones comerciales celebradas en su condición de agente inmobiliario del señor Marvito Villanela son pues conductas lícitas, se encuentran dentro de las acciones neutrales, cotidianas, aceptadas por la sociedad. Para dotar de contenido jurídico mi exposición, señor juez, en primer lugar voy a hacer referencia de manera breve a la teoría de la imputación objetiva, institución jurídica que en adelante servirá para analizar la tipicidad del juicio de subsunción que realiza el fiscal en contra de mi patrocinado, el señor Marvito Villanela. Como es de su conocimiento, señor juez, la teoría de la imputación objetiva encuentra sus orígenes en el pensamiento de autores como Pufendorf, Hegel, y su primera denominación explícita en la obra de un procesalista de índole civil, incluso como es el profesor Lares. Ha sido pues elaborada y profundizada ya por distintos autores en distintas latitudes a lo largo de los años, pasando por diversas etapas de desarrollo y que incluso han sido acogidas por nuestra doctrina jurisprudencial, incluso en algunos casos de manera vinculante. Pero en este caso, señor magistrado, es común a sus diversos seguidores de esta propuesta de imputación objetiva el origen en el rechazo a la idea de la causalidad pura como único criterio de imputación. Esa causalidad naturalista, incluso psicologista, o lo que se conoce como la teoría de la equivalencia de las condiciones. Todos los seguidores, dependiendo de las teorías que se utilizan dentro de la imputación objetiva, establecen como único fin, señor magistrado, pues el rechazo a esta idea
pura de causalidad naturalista. Yo me voy a referir en extenso a las ideas del profesor Jacobs, que sostiene que el actuar delictivo, señor magistrado, no puede entenderse como la causación simple de un resultado o como su no evitación, sino únicamente como un incremento de los riesgos ubicuos de la vida por encima de lo permitido. Si uno lee las obras del profesor Jacobs, va a encontrar de que este autor rechaza la idea de que sea posible un entendimiento naturalístico o mecánico de las descripciones típicas, pues estas siempre deben comprenderse a entender de este profesor de manera normativa. Entonces, es claro, señor juez, que el riesgo que ocasiona una conducta nunca puede ser, pues, analizado ni evaluado conforme al mérito de su idoneidad mecánica para generar un resultado lesivo. Vale decir, solo desde un punto de vista de la probabilidad, de la posibilidad o de la simple sospecha, o bien incluso de la perspectiva de la intensidad de la lesión. Pues resulta obvio que este ejercicio es a todas luces, señor magistrado, de acuerdo a la dogmática penal, inoficioso, considerando la necesidad social histórica de aceptar riesgos en pos del bienestar humano. Centrando mi discusión, señor magistrado, las conductas neutrales, entendidas como comportamientos que se generan en el contexto de una actividad habitual y socialmente legitimada, guardan pues una estrecha vinculación y una estrecha relación, señor juez, con el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, pues son un ejemplo paradigmático a entender de esta defensa de insuficiencia de la causalidad como verbo rector para la imputación de delitos. Algunos sectores de la doctrina, incluso de la doctrina autorizada, de la doctrina mayoritaria, se plantean la pregunta de que si será posible incluso renunciar a entender como jurídicamente, penalmente relevantes, conductas de posible intervención en un delito, a pesar de que el riesgo objetivo que ellas entrañan al bien jurídico, o que éstas incluso entrañan una lesión o una gravedad en la lesión que se considere. El juicio de imputación por la supuesta comisión del delito de lavado de activos que realiza la Fiscalía al señor Márvito Villanela es una clara muestra de ello, señor juez. La Fiscalía hace el juicio de subsunción fáctica atribuyéndole a mi patrocinado la supuesta conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos. La Fiscalía dice por cuanto desde el 1 de julio del año 2014 al 9 de julio del año 2018, Márvito Villanela, dice, habría instrumentalizado a la empresa MBB Bienes Raíces SAC y por ende ha celebrado diversos contratos con empresas inmobiliarias dedicadas en su gran mayoría a la venta de lotes industriales y en menor rango con personas naturales interesadas en vender y o alquilar sus propiedades. La Fiscalía continúa con su juicio de subsunción fáctica y establece que todo ello se daría como consecuencia de la búsqueda de potenciales compradores y arrendadores. Y lo que en su mayoría, dice la Fiscalía, resultan de una u otra forma relacionados o vinculados familiarmente con Keiko Fujimori Iguchi, lideresa del partido Fuerza 2011, y con sus respectivas campañas electorales del año 2010 y 2016. Resulta, dice la Fiscalía, que el gerente y accionista mayoritario, es decir, mi patrocinado, es cónyuge de la señora Keiko Fujimori Iguchi y por lo tanto concluye la Fiscalía que esto generaría sospecha pues sobre la verdad de estas operaciones comerciales. En concreto, lo que dice la Fiscalía es que la imputación en contra de mi patrocinado deriva, pues, señor juez, de la celebración de diversos actos comerciales o contractuales. Actos que, por cierto, se encuentran dentro de los cánones jurídicos establecidos por nuestras normas de índole civil,
comercial societario. Más aún, no puede ni siquiera precisar en los supuestos fácticos o en este juicio de imputación cuáles serían en todo caso esas características o circunstancias que generarían una sospecha su verdadera realización. Esto, señor juez, determina de que hay un juicio de subsunción mecánica, automática, naturalística. Basta ser esposo de alguien para sostener de que existe una atribución de sospecha en las operaciones comerciales que esta persona habría realizado. Esto nos trae a la mente, pues, ya las teorías que han sido proscritas a lo largo de la historia de nuestro derecho penal, como es la teoría, por ejemplo, de la equivalencia de las condiciones. No se trata de hacer un salto mecánico causalista respecto a la responsabilidad o no de una determinada persona, sino debe existir un juicio de subsunción, una adecuación de imputación socialmente relevante. Creemos nosotros que ese análisis no existe, por lo tanto, sostenemos, señor magistrado, de que acá no existe, pues, el delito de lavado de activos. Otro de los puntos que nosotros traemos a su consideración, señor juez, es respecto a la imposibilidad dogmática de considerar el delito de fraude en la administración de personas jurídicas como un delito fuente. La idoneidad del delito fuente. Para no ser reiterativo con este argumento, señor magistrado, le vamos a traer dos argumentos puntuales. El fraude, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no tiene la suficiencia de la idoneidad, pues no es un delito de gravedad equivalente o similar a los previstos, señor juez, en los artículos 6 de la ley número 27.065 y el artículo 10 del decreto legislativo número 1106. Y como segundo argumento es la imposibilidad de considerar la existencia de fraude de personas jurídicas cuando los órganos societarios no han cuestionado la gestión del patrimonio social. Para esto, señor magistrado, le rogamos a usted no hacer una desvinculación de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, sino que haga una interpretación en clave convencional. Una interpretación de acuerdo a la normativa supranacional. La actualización de las recomendaciones del GAFI, una de las instituciones más especializadas en el tratamiento del delito de lavado de activos, el 12 del 2020, en una de estas recomendaciones, ha establecido de que el delito fuente debe ser determinado a través de la presencia de actividades criminales idóneas. Esto dice el GAFI. Cuando los países apliquen un enfoque de umbral, los delitos determinantes deben comprender los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves, subrayo, que deben estar comprendidos dentro de la categoría de delitos graves bajo sus leyes nacionales.
esta recomendación del GAFI, señor magistrado, es muy importante y debe ser interpretado, señor magistrado, conjuntamente con los tratados internacionales, como es el caso de la Convención de Palermo, que establecen de que debe existir previamente la determinación del delito fuente. Y este delito fuente no puede ser subsumido en cualquier delito, sino que le pedimos a usted que haga una interpretación sosteniendo la razonabilidad de la punibilidad del delito fuente. Y esa es un tanto la interpretación que se daba al artículo 6 de la ley 27.765. La sentencia casatoria 1/2017, muchas veces citada, establece que en efecto existen delitos que pueden generar ganancias ilegales. Entre ellas ha citado el delito de fraude. Pero nosotros, citando la normativa internacional, en específico una recomendación de GAFI del año 2020, en su recomendación de interpretación número 3, sostenemos que también la interpretación adecuada a entender de esa defensa, y con mucho respeto, señor magistrado, planteamos a su despacho, es que esta debe darse desde una interpretación convencional. Esto es, que no todo delito puede ser delito fuente, sino solo aquellos delitos que tienen la calidad de graves, y esta debe ser medido de acuerdo a su racionalidad punitiva. Otro de los argumentos, señor magistrado, que ponemos a su consideración es de que el delito de fraude, porque ya está claro que por más que el delito de lavado de activos sea un delito autónomo, es menester, es importante establecer el delito fuente. Pero este delito fuente, en este caso, señor magistrado, no podría ser el delito de fraude en la admisión de personas jurídicas, porque no existe un cuestionamiento de sus órganos societarios a la actuación del gestor de su patrimonio. En este caso, las empresas Credit Corp, Sudamericana de Fibras, Confiet, no puede determinarse este cuestionamiento a través del conocimiento particular o privado del representante del Ministerio Público. Este detalle de perjuicio o de la falsedad de los balances debe en todo caso responder, señor juez, a la decisión de los órganos a cargo de la gestión del patrimonio. En este caso en específico, a saber, por ejemplo, de la Junta General de Accionistas, órgano supremo que, según la Ley General de Sociedades, artículo 111, es el llamado por ley para sostener de que si existe o no un perjuicio de índole patrimonial. Por tanto, señor magistrado, también consideramos que hay una inexistencia dogmática y inidónea, en este caso, del delito de fraude en la administración de personas jurídicas imputado como delito fuente del delito de lavado de activos. Otro de los puntos que nosotros cuestionamos, señor magistrado, es que no se presenta en este caso el elemento normativo de integración como fase esencial del delito de lavado de activos. La doctrina mayoritaria y también la jurisprudencia, señor magistrado, exigen que para la configuración del delito de lavado de activos, los activos ya lavados deben regresar o retornar justamente a quien las produjo. Esto es, a su originador. Si uno revisa los antecedentes legislativos de la ley 27.665 y las diferentes discusiones
del decreto legislativo 1106 antes de su expedición, es decir, observamos cuál era la finalidad. Desde un lado de la política criminal, y creo que es importante analizar también este punto, señor magistrado, la finalidad del delito de lavado de activos es evitar o sancionar, en este caso, a las personas que realizan una serie de actividades, pero cuyo fin, es decir, cuya finalidad es justamente de que este activo ya lavado, es decir, este activo que ya ha pasado por diferentes etapas, pueda regresar o retornar justamente a quien las produjo. Esto es la etapa de la reintegración. Esa es la finalidad o esa es la política criminal del delito de lavado de activos, señor magistrado. Limpiar el dinero sucio y convertirlos en dinero limpio. Es una secuencia de actos, como son convertir, tener, ocultar y transferir finalmente para su posterior disfrute. Si nosotros citamos el acuerdo plenario número 3/2010, la consumación de este delito necesariamente se debe verificar, en este caso, o para su consumación se debe verificar si el agente logró con tales conductas, cuanto menos dificultar la identificación de su ilícito origen o su incautación o decomiso. Esto es asegurar su potencial o real aplicación o integración en el circuito económico. En el marco fáctico de la imputación fiscal, es decir, en la descripción fáctica que realiza el Fiscalía, no se imputa un reingreso de este dinero o regreso de los activos. Es más, desde la misma imputación fáctica que realiza la Fiscalía, se establece de que supuestamente este dinero aportado habría servido para las campañas presidenciales del año 2011 y 2016. Es decir, en buena cuenta, este dinero no habría regresado a los supuestos originadores del bien. Por lo tanto, señor magistrado, también consideramos de que al no haberse presentado esta etapa de la integración como ciclo, proceso del delito de lavado de activos, la conducta pues sería atípica, imputada a mi patrocinador. Como cuarto punto, señor magistrado, ponemos a su consideración lo siguiente. La sola receptación patrimonial, o lo que en doctrina se conoce, la figura del aislamiento de dinero, señor magistrado, no configura el delito de lavado de activos. Al respecto, debe prestarse mucha atención a la sistematización, señor juez, que en su día hiciera, por ejemplo, la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este despacho, que es especializado en el tratamiento de estos delitos, recordará de que esta convención, señor magistrado, en primer lugar propuso la regulación de dos formas de realización del delito de lavado de activos. Con uno, dice, se sancionaría los actos de conversión y transferencia de los activos procedentes del tráfico ilícito de drogas, mientras con la otra se haría lo mismo con los actos de ocultación de estos activos. Esta convención recogió la figura de la receptación patrimonial, con la que también se sancionaría los actos de tenencia de activos a sabiendas de que proceden, por ejemplo, en ese entonces del delito de tráfico ilícito de drogas. Ahora, esta estructura realizada por la Convención de Viena, en términos esenciales, se ha mantenido. Por ejemplo, en otros instrumentos internacionales a los que el Perú se ha adherido, la Convención de Palermo, por citar uno de ellos, del año 2000, contra la criminalidad organizada transnacional, recoge en el artículo 6.1 el tipo penal de conversión y transferencia, el tipo de ocultación y la receptación patrimonial.
Lo mismo hace el reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, cuyas siglas son el CICAD. Ahora bien, señor magistrado, si bien el legislador nacional partió del esquema inicial propuesto por la Convención de Viena al expedir la ley número 27.765, es patente también, señor magistrado, que ha tenido una evolución propia que merece ser destacada. En cuanto a los actos de conversión y transferencia, puede decirse que la normativa penal nacional se mantuvo en la línea propuesta por la Convención. Ahora, en el caso de los actos de ocultación, estos se fusionaron en un mismo tipo penal con los actos de tenencia, por lo que ambas clases de actos se hacía necesario que el autor apuntase a evitar la identificación del origen delictivo de los activos. Esto, señor juez, trajo en consecuencia algo importante, de que nuestro sistema penal no recogiera la figura de la receptación patrimonial, o también conocido en doctrina como el tipo penal de aislamiento, el cual sancionaba el solo hecho de recibir dinero conociendo su origen delictivo. Con la aprobación de la actual ley contra el delito de lavado de activos que rige actualmente nuestro sistema, que es el decreto legislativo número 1106, fíjese, señor juez, que tampoco se incluyó la figura de la receptación patrimonial, sino solamente una tercera modalidad de realización del delito de activos, a saber, esto es, los actos de transporte y traslado, pero a diferencia del reglamento modelo de la CICAD, no los contempla dentro de los actos de conversión y transferencia, sino los configura como un tipo penal separado. Ha sido recién con la modificación operada por el decreto legislativo número 1249 de noviembre del año 2016 que se suprime, se elimina el elemento típico de la finalidad especial de evitar la identificación del origen en los actos de tenencia, y por lo tanto se da recién la entrada por primera vez en la legislación nacional a la figura de la receptación patrimonial. Por ende, como uno puede observar de la descripción fáctica que realiza el Ministerio Público, se le imputa de manera directa a Marvito Villanela haber recolectado. En términos de sinonimia, esto sería una especie de recibir, de receptación. Supuestamente dinero maculado del grupo Rasmus en noviembre del año 2015. Pero de acuerdo a la explicación que he dado, señor juez, esta modalidad de recolectar, que es sinónimo de recepcionar, no estaba vigente a la luz de los hechos objeto de imputación, por lo que pues la conducta en consecuencia se convierte también en atípica, porque no existía, como he dado referencia a nuestra legislación, esta modalidad de la receptación patrimonial dentro de la ley 27.765 y dentro del decreto legislativo 1106.
Por último, señor magistrado, esta defensa considera de que hay una ausencia de tipicidad subjetiva en la imputación que realiza el Ministerio Público. El tema de o en concreto, la tipicidad de la conducta, señor juez, importa la ausencia de los elementos, en este caso, típicos del delito que se le imputa. Tal tipicidad, señor juez, involucra la ausencia de los elementos objetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, modalidades de la conducta, y también implica un estudio de los elementos subjetivos del delito. Esto es el dolo y la culpa. El estudio del dolo en sus diferentes versiones, dolo de primer grado, segundo grado, dolo eventual, o lo que hoy en día en la doctrina se conoce como simplemente el dolo, que es el conocer. Basamos esta exposición, señor magistrado, citando la casación número 581-2015 Piura, que sostiene que frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, es decir, sujeto activo, pasivo, conducta, acá están descritas pues los elementos descriptivos, normativos y resalto, o subjetivos, estamos, dice la Corte Suprema, frente a un caso de atipicidad. Esta idea es reforzada, señor juez, con el recurso de nulidad número 1929-2013 Lima, en el que pues la Corte Suprema precisó que en la excepción de improcedencia de acción se debe examinar tanto la tipicidad objetiva como la tipicidad subjetiva. Cuando uno revisa detenidamente la imputación que realiza el Ministerio Público respecto a cuál sería el elemento subjetivo, establece de manera muy sucinta que estaríamos hablando del delito de lavado de activos en su modalidad de dolo, o con su elemento subjetivo el dolo. Esto es el debía presumir. Pero ya la Corte Suprema, los autores mayoritarios han establecido de que debe existir otro elemento adicional al dolo, que es un elemento de interna trascendencia que dificulte la identificación de su origen, en este caso, o que mi patrocinado había participado en dificultar la identificación del origen de los activos. Esta situación, señor magistrado, no se puede advertir, es decir, no hay un juicio de imputación fáctica al respecto. La cuestión, si es que podemos estar de acuerdo o no con la imputación que realiza el Ministerio Público de su vertiente de dolo, en su vertiente de dolo eventual, esa es una cuestión completamente diferente. Lo que nosotros ponemos a su consideración es que no se encuentra como imputación fáctica del elemento subjetivo del delito de lavado de activos este otro elemento interna trascendencia que implique la dificultación de la identificación del origen. Por estos argumentos, señor magistrado, esta defensa respetuosamente solicita que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción deducida a favor del señor Mar Vito Villanella y, en consecuencia, se disponga
el sobreseimiento definitivo del proceso penal en ese extremo. He concluido. Muchas gracias por el tiempo concedido.